Bueno, y este entonces es el primer encuentro del ciclo 2023 de charlas del Foro de Innovación en Food and Beverages. Agradecemos a todos los que están presentes en vivo y a todos los que van a estar escuchando esta charla en diferido. Les recordamos que después de la charla tenemos habitualmente 45 minutos o media hora de preguntas y respuestas o debate abierto eh, con referencia al tema de la presentación. Así que quedan todos invitados para las siguientes charlas estar de manera presencial. Las realizamos habitualmente el primer martes de cada mes, excepcionalmente esta vez las realizamos el segundo por un tema de ser la primera y estar recién volviendo muchos de vacaciones. Hicimos esa excepción, pero habitualmente es el primer martes de cada mes. Quienes estén interesados en sumarse al foro van a poder entrar a través de la página que es fifnb.com y ahí tienen un formulario de inscripción para sumarse al foro. En esta primera charla contamos con la participación especial de Gabriela Franzoni. Gabriela es una activa participante del foro y además es una referente en nuestro país y en Latinoamérica en lo que es innovación en el mundo alimentario. Así que, bueno, es un honor y es un placer que Gaby haya aceptado ser la primera disertante de este ciclo. Y Gaby hoy va a dar una charla eh, muy interesante con una temática súper en boga y el título es Cadenas de valor sostenibles que tienen en cuenta la nutrición. Así que, bueno, hecha esta intro, Gaby, adelante, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Fede. Para mí es un honor, me encanta este foro. Me gustan los foros en general. Hace muchos años participé en uno en innovación con tu papá, que es un gran referente en la industria, persona que admiro un montón, lo sabés. Y bueno, un poco la idea es trabajar hoy sobre un tema que nos atraviesa a todos. En este foro tenemos distintas profesiones. Y lo que pensé es que para abrir el debate de la conversación, más que el debate, la conversación del año, era un tema muy convocante, interesante para pensarnos todos y pensar el trabajo que tenemos en el 2023. Así que bueno, les comparto la pantalla. Entonces, un poco como adelantaba Fede, el título es Cadenas de valor sostenibles que tienen en cuenta la nutrición, ¿no? Y vamos a usar para conversar el enfoque de la FAO. Me pareció sumamente interesante. FAO tiene una página de e-learning donde van actualizando sobre distintos temas, capacitaciones que son gratis, son abiertas al público y la verdad es que son de altísimo nivel. Les dejo acá el link como para que lo puedan buscar. Bueno, respecto a mí, me pueden googlear en LinkedIn, hay bastante sobre, digamos, mi trayectoria y los temas en los que habitualmente trabajo. Tengo muchos años de experiencia en la industria, mucho en alimentación, y en los últimos años con foco en lo que es innovación y optimización fabril. Me gusta acompañar en equipos diversos de distintos temas, no solamente alimentos, para, digamos, trabajar en lo que es la innovación, en la mirada de los sistemas desde el punto de vista de la perspectiva y la búsqueda de negocios más interesantes no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la sustentabilidad y lo social. Así que bueno, un poco el enfoque de la conversación tiene que ver con eso. Esta es la agenda sobre la que vamos a trabajar. El primer punto es una recapitulación de lo que vimos en el 2022 en este foro, las 3 charlas de las que participamos, un poco de cuál es la mirada de FAO respecto a negocios en alimentos, los objetivos de desarrollo sustentable, el 2 en particular, que tiene que ver con el hambre y la alimentación en Argentina. Vamos a hablar de la cadena de valor, de la sostenibilidad de la cadena de valor, de la nutrición.
Visto desde el punto de vista de la oferta, de la demanda, 5 pasos que propone FAO que son muy interesantes y un ejemplo. Y a partir de ahí empezamos a conversar con la mirada digamos, tan diversa de este foro. En el 2022 arrancamos con Juli en octubre hablando de las señales de cambio del veganismo, de las tendencias de los drivers en el mundo, sobre todo desde el punto de vista del plant-based, de los ingredientes, de los alimentos que estaban empezando a verse de manera muy frecuente en el mundo y en particular en Europa y en Argentina. Después, con Nicolás, trabajamos en el canal saludable, todo el camino comercial, digamos, cada uno de los actores que intervienen en ese camino, cómo nos tenemos que pensar a la hora de comercializar un alimento saludable. Y con Fede trabajamos en el blockchain, en el uso que tiene en la industria de la alimentación, desde el punto de vista de la trazabilidad y del origen de los alimentos. Y bueno, un poco la idea es integrar estos 3 temas y trabajar desde las ópticas que tenemos los profesionales de este foro. FAO define a los negocios relacionados con alimentos con una estrategia multisectorial. Habla de trabajar desde, digamos, con una mirada amplia toda la cadena de valor, asegurando no solamente la rentabilidad del negocio, usando metodologías estándar que todos conocemos, como el valor actual neto, como la tasa interna de retorno, el FODA, el Canvas, sino que también nos impulsa a pensarnos desde el punto de vista del acceso al alimento, desde el punto de vista de los alimentos inocuos, nutritivos, variados, pero pensándolo desde la población que tenemos como target. Nos habla de evaluar también el impacto que va a tener nuestro negocio en la matriz productiva donde nos vamos a instalar, en nuestro caso elegí plantarnos en Argentina. También nos habla de buscar una convergencia sectorial, programática y política, o sea, que busquemos que los alimentos en los que nos vamos a desarrollar estén alineados no solamente a las tendencias de mercado, sino también a las tendencias programáticas que tienen los países en los cuales nos vamos a desenvolver. En el caso de Argentina, por ejemplo, hay programas claros y establecidos en lo que hace a alimentación, a nutrición, a seguridad alimentaria, y también a biotecnología. Y acá, bueno, surge un poco esto que hablábamos hace unos instantes antes de comenzar, de todo lo que es el auge de la biotecnología, las fermentaciones en los alimentos, ¿no? Ese es uno de los programas que tiene el país. Cuando pensamos en los objetivos de desarrollo sostenible, pensamos digamos, en las distintas, en los 17 creo que son, o 12, ahora estoy medio confundida, objetivos de desarrollo, y bueno, y en particular nos vamos a hacer foco en el 2, que es el que habla explícitamente de los alimentos y habla explícitamente del hambre y de la nutrición y de la sustentabilidad. Si vemos algunos, hay muchos indicadores, son sumamente interesantes, son muy ricos para usar cuando nosotros desarrollamos un negocio para entender dónde estamos parados. Asustan un poco si uno ve los indicadores globales, la verdad es que impresionan los números, no sé si alguna vez los leyeron, en el mundo hay más de 800 millones de personas que no tienen acceso a nutrirse adecuadamente, ¿no? Digamos, con hambre. Y si hablamos de nuestro país, podemos ver acá los números. Empezamos con 1.2 millones de personas, digamos, subalimentadas, y hoy actualmente estamos por encima de 1.700.000 personas, 1.700.000 personas subalimentadas, ¿no? Los números son enormes.
Y si hablamos del porcentaje de la población adulta que sufre alguna clase de inseguridad alimentaria, estamos hablando población adulta del 36%. O sea, los números son muy altos y claramente siempre vamos a tener en nuestros targets de negocio personas que caigan dentro de estos números, ¿no? Bueno, y los tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar un negocio, el desarrollo de un producto, para hacia dónde nos vamos a mover. Bueno, los números son todos de fácil acceso, tanto desde la página de la ONU, como desde la página del FAO, como desde la página de, digamos, de Argentina, ¿no? De ONU Argentina. Y cuando nos pensamos, digamos, desde el inicio de un proyecto, tenemos que pensar o empezamos a plantearnos cuál va a ser la cadena de valor en la que nos vamos a mover. Y cuando decimos cadena de valor, nos referimos explícitamente al elemento central del sistema alimentario. Tenemos todas las actividades que comprenden, que intervienen en la elaboración del producto, desde el origen, desde si es un producto, digamos, que viene del campo, desde la siembra hasta el procesamiento y la distribución al consumidor. Cada una de estas etapas forman parte de la cadena de valor del alimento. Cuando nosotros pensamos un negocio, lo primero que tenemos que hacer es conocer cada eslabón de esa cadena y, desde el punto de vista de FAO, entender cuál es el eslabón más débil y ayudar a fortalecerlo. Fortalecerlo no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista del contexto, o sea, asegurar que las condiciones en las que va a operar ese eslabón de la cadena de valor son condiciones que hacen que ese negocio sea sustentable, sostenible en el tiempo, ¿no? Y también nos fomenta esta mirada a asegurar el flujo de conocimiento, mejorar los vínculos, mejorar las relaciones, y alienta al trabajo con las comunidades, alienta al trabajo con las organizaciones y con las cámaras que participan dentro de todas estas cadenas de valor. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un fideo como producto final, bueno, sin duda vamos a tener que trabajar con la Unión Fideerera y con todos los responsables de la cadena de valor del trigo, por ejemplo, o de los cereales que estén involucrados, asegurando que cada uno de los eslabones de esa cadena esté bien representado, esté respaldado y sea sustentable en el tiempo. Y vamos a ir identificando en cada uno de esos eslabones de la cadena cuáles son los lugares donde nosotros como profesionales tenemos que intervenir para asegurar que esa cadena de valor tenga un impacto positivo desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de la sustentabilidad, para asegurar el sistema general, ¿no? Y bueno, FAO describe, digamos, enuncia de forma muy clara qué significa una cadena de valor alimentaria sostenible, ¿no? Bueno, no la voy a leer, está disponible en la página de la FAO, es súper explícita, y a mí en particular me resultó importante para entender los enfoques, digamos, con los clientes con los que vengo trabajando, que toda la cadena tiene que ser rentable, tiene que existir beneficios para la sociedad y que no consuma permanentemente los recursos naturales. O sea, nosotros tenemos que asegurar que cada uno de esos eslabones salga enriquecido desde todo punto de vista una vez que nosotros implementemos nuestro negocio. FAO habla de 3 dimensiones de la sostenibilidad, ¿no? Cuando hablamos de las 3 dimensiones, explícitamente habla de la sostenibilidad económica, todos tienen que ser rentables, tiene que haber una sostenibilidad social, nadie debe quedar afuera del proyecto, o sea, no tiene que haber ningún eslabón de la cadena que quede excluido o disminuido o sea aprovechado por el negocio para que el crecimiento sea incluyente. También habla de la sostenibilidad ambiental, los impactos tienen que ser positivos o neutrales. O sea, hoy hablamos de sistemas regenerativos, dejamos de hablar de sistemas con impacto cero, sino que empezamos a pensar
la regeneración del sistema, o sea, que los impactos sean positivos. Entonces ahí estaríamos asegurando el progreso ecosocial y el crecimiento ecológico. La verdad es que cuando uno empieza a pensar los negocios con esta mirada, sin duda nos abre a evaluar lo que estamos haciendo en otras dimensiones, por lo menos a tenerlas en cuenta. Nada va a ser perfecto, en nuestro país tenemos muchos obstáculos, la cuestión está bastante difícil, pero por lo menos tenerlo en claro, tenerlo sobre la mesa y tratar de ir aprendiendo sobre la marcha cómo poner en juego estos tres sistemas de la sostenibilidad que plantea FAO. Nos habla en particular, en el caso de alimentos, que las materias que seleccionemos tienen que tener en cuenta el potencial para manejarnos dentro de estas tres esferas de la sostenibilidad, y tenemos que ayudar en esta cadena de valor para mejorar el vínculo, la calidad del producto final. Este gráfico es sumamente interesante y en la página de FAO aborda en detalle cada uno de estos eslabones, dando ideas y dando ejemplos para poder intervenir como profesionales en cada uno de los eslabones, ¿no? Nosotros vamos a ir viéndolos con un ejemplo a cada uno de ellos. Lo que plantea FAO es que nosotros podemos intervenir en cada uno de los sistemas. Hoy estamos muy acostumbrados a pensar la cadena de valor desde un punto de vista muy tradicional, cuando pensamos los insumos, la producción, el almacenamiento. Los que venimos formados en industria sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer para tener un negocio rentable, dónde optimizar, dónde sacar mayor beneficio del negocio que queremos hacer. Y este modelo lo que hace es tratar de aportar valor a cada uno de esos eslabones. Tanto desde el aumento de la oferta, o sea, cómo hacemos para que la oferta sea más atractiva desde el punto de vista de sostenibilidad, y cómo hacemos para aumentar la demanda, que el cliente, que el consumidor nos pida cada vez más, elija cada vez más estos productos que nosotros vamos a empezar a plantear. Y yendo un poco en detalle a cada uno de los eslabones, lo que me parece interesante es plantear un poco la mirada tradicional y un poco lo que propone FAO desde el punto de vista de nutrición y sustentabilidad, para que nosotros nos vayamos pensando desde el punto de vista de nuestro saber hacer como profesionales. Si hablamos de insumos, tradicionalmente lo que nosotros hacemos cuando planteamos un negocio es pensar si tenemos acceso a todos esos insumos, si son nacionales, si son importados, cuáles son los costos, cuáles son los impuestos, los aranceles, qué alternativas tenemos, si tenemos más de uno, si nuestro negocio es robusto desde el punto de vista de abastecimiento, ¿no? ¿Qué negociaciones podemos hacer con el proveedor? Y desde el punto de vista más novedoso, lo que plantea FAO es, además de lo que pensamos en la cadena de valor tradicional, empezar a pensar si esos insumos pueden ser enriquecidos, si pueden enriquecerse biológicamente, si podemos hacer uso de microorganismos, por ejemplo, si podemos complementar con algún nutriente, con algún probiótico, por ejemplo, ¿no? Aprovechando que lo tenemos a Fede acá, sería uno de los acercamientos. Otro de los acercamientos podría ser seleccionar de todas las variedades que tenemos disponibles, las que son más ricas en nutrientes y más ricas en sabores. Por ejemplo, si tengo que seleccionar distintos tipos de cereales o de legumbres, tendría que mirar las tablas nutricionales o las variedades que tenemos dentro de una misma familia de vegetales para elegir aquellas que son más nutritivas y que presentan o podrían llegar a presentar mejores sabores y ser más atractivos para el consumidor. Ese es un poco el plus que le da esta mirada en la cadena de valor. También, por supuesto, tenemos que pensar, bueno, cuál es el impacto que esto tiene en el medio ambiente desde el punto de vista de sustentabilidad,
incluso desde el punto de vista de generación de empleo, ¿no? Si voy a estar eligiendo una variedad de legumbre, por ejemplo, que sea originaria digamos, o nativa del país, quién lo va a estar produciendo, qué impacto va a tener en el empleo de las zonas donde se produce, cómo afecta desde el punto de vista, digamos, del entorno, del ambiente, vamos a generar algún impacto ambiental. Digamos, esta es la mirada que propone FAO que tengamos en este eslabón de la cadena, en el insumos. Cuando hablamos del siguiente paso, que tiene que ver ya un poco más con la producción del alimento, nos propone pensar en el desarrollo de producto. Cuando nosotros, desde el punto de vista tradicional, vamos a plantear un brief y vamos a empezar a desarrollar un alimento, la vamos a llamar a Juli, vamos a hacer un estudio de mercado, vamos a ver cuáles son las tendencias, qué nos pide el consumidor, vamos a hacer algunos estudios de mercado, estudios con consumidor, les vamos a presentar conceptos, vamos a presentar prototipos para que el consumidor testee. Desde el punto de vista de la nutrición y de la sustentabilidad, lo que vamos a hacer, además, es ver estadísticas regionales, ver, por ejemplo, los informes que tenemos disponibles en el Ministerio de Salud, vamos a pensar cuáles son los datos que tenemos en el INDEC, la encuesta, por ejemplo, de factores de riesgo es un dato sumamente relevante en nuestro caso, los datos digamos, los índices, los indicadores que veíamos hace unos minutos también, cuáles son los requerimientos nutricionales que tenemos, cuáles son los hábitos que tiene la población, cuáles son las tradiciones, qué le gusta comer al consumidor, cuáles son sus preferencias en sabor y textura, qué opina el consumidor respecto de determinados vegetales, determinados cereales, determinadas legumbres. Por ejemplo, lo vamos a ver después en un ejemplo, cuando uno piensa en algunos cereales o en algunas legumbres, el consumidor tiene preconceptos y digamos, va a existir un rechazo al producto, lo va a ver como engordante, lo va a ver, o sea, existen preconceptos en la población, o es un alimento que tradicionalmente lo consumían las clases más bajas. Bueno, ¿cómo hacemos desde el punto de vista de desarrollo de productos para incluir estos conceptos, estos preconceptos y estas estadísticas dentro del desarrollo del producto? ¿Cómo integramos todo este conocimiento en el producto que queremos desarrollar? Y cómo traducimos todo esto en un material que sea comunicable de cara al consumidor. Esa es la intervención que nosotros podemos hacer como técnicos, ¿no? Cuando pensamos en el eslabón de la producción, desde el punto de vista de la cadena de valor tradicional, pensamos en la tecnología, ¿no? ¿Qué equipamiento tenemos que comprar? ¿Cómo lo vamos a instalar? ¿Cuán productivo es? Digamos, ¿cuántos batches vamos a hacer por día? ¿Cuánta mano de obra vamos a necesitar? ¿Cuál es el proceso óptimo? ¿Cómo integramos la cadena de valor? Digamos, tengo a mi productor al lado, ¿cómo será la logística? Tengo que tercerizar con Nicolás. Digamos, esas son las cosas que nosotros vamos a pensar en la cadena de valor tradicional. Cuando pensamos en la nutrición y en la sustentabilidad, vamos a abrirnos también a pensar en la diversificación, si todas las fuentes de abastecimiento son todas las que podemos tener, si estamos incluyendo a todos los actores de la cadena, si podemos tener algún proveedor local, si podemos desarrollar algún proveedor local, si cómo intervenimos para que ese actor local sea seguro, podemos facilitarle financiamiento, podemos integrarlo dentro de una cadena productiva, podemos trabajar de manera conjunta con nuestros proveedores, ayudarlos a crecer, ayudarlos a que se capaciten, a que conozcan más, facilitarle el acceso a créditos, por ejemplo.
Desde el punto de vista nutricional, también tenemos que cuidar cuando pensamos en la cadena productiva, en el equipamiento, que en ese equipamiento que nosotros instalemos no destruyamos parte del valor nutricional del alimento. Es común que nosotros aseguremos la inocuidad y que digamos, bueno, queda todo súper seguro y tenemos 30 días de vida útil, pero quizás en esa negociación de vida útil versus nutrición, muchas veces nos gana la vida útil para asegurar unos pesos más en el retorno de la inversión. Entonces, tenemos que darle valor a la nutrición. Bueno, ¿qué significa? ¿Cuánto podemos cuantificar esa nutrición? Podemos decir cuál es el impacto que tiene. De la misma manera que hace muchos años pensábamos, bueno, ¿cuál es el valor de no contaminar? Hoy quizás también tengamos que pensar cuál es el valor, cuánto está dispuesto a pagar el consumidor para nutrirse mejor, ¿no? Y eso tiene un impacto también en el negocio. Bueno, ¿cómo lo podemos cuantificar para que sea un número que podamos medir? Vuelvo 2 slides para atrás. Cuando hablamos de desarrollo de producto y hablamos de sabor y de textura, esto es súper importante. El consumidor va a elegir o no va a elegir, o sea, esto sigue siendo válido como cuando hablamos de las cadenas de valor tradicional. Los alimentos tienen que ser apetecibles, ¿no? O sea, tienen que tener una textura que no sea agradable a la boca y tienen que tener un sabor que sea convocante, que nos guste, y ahí, digamos, también poder trabajar con los proveedores locales, que son muchos, con los expertos locales. La tenemos a Margarita, que sabe un montón de estos temas, y bueno, y también va a estar buenísimo poder conversarlo cuando lo abramos a discusión, ¿no? Si hablamos de la distribución, en la cadena de valor tradicional vamos a pensar en los nodos de conectividad, cómo vamos a llegar a las plazas donde queremos vender el producto, vamos a pensar en los canales de distribución, el costo que tienen ese canal de distribución, si lo vamos a hacer tercerizar, si lo vamos a tener propio, si vamos a tener exclusividad o no, con quién nos vamos a sumar. Digamos, esa es la mirada que tenemos tradicionalmente. Cuando hablamos de foco en la nutrición y en la sustentabilidad, tenemos que empezar a pensar en cómo aseguramos que toda la cadena de valor esté representada, ¿no? Que tenga un nombre, que podamos ver el origen de los productos, que podamos hacer trazabilidad. Acá aparece el blockchain que nos traía Fede, y que hoy está siendo usado muchísimo en Europa, y está empezando a ser cada vez más conocido en Argentina. De esta manera le podemos dar visibilidad a las historias de los productores, podemos asegurar el origen, si hay contaminación, si no, cuáles son digamos, los recursos que estamos poniendo en juego para fabricar el alimento. Cuando hablamos de los canales de distribución, vamos a pensar si los medios de transporte son sustentables, si los sistemas, digamos, de refrigeración, en caso que necesitemos, también lo son. Y también vamos a tener que pensar en esa negociación cuánto cuido de propiedades nutricionales del producto en esa cadena de valor. ¿Estoy dispuesto a invertir para que las propiedades del producto lleguen intactas al consumidor? ¿O estoy dispuesto a perder parte para poder tener una vida útil más extensa, por ejemplo? O quizás resigno algo de eso para poder llegar a lugares, digamos, más alejados en el país. Nuestro país es un país muy extenso, ¿no? Y este es un tema clave. ¿En qué lugares vamos a vender? O sea, vamos a vender en supermercados, en centros, en urbes, o vamos a pensar en vender en comunidades y dar acceso a distintas capas de la sociedad, ¿no? Acá es súper interesante algunas comunidades que se organizan para poder tener acceso a los productos. Y bueno, y si hablamos ya del punto de comercialización,
cuando hablamos de la cadena de valor tradicional, vamos a pensar en cómo comunicamos y cómo promovemos el producto, y vamos a pensar en los acuerdos contractuales que vamos a tener con ese nodo de venta, ¿no? Con los supermercados, con los canales minoristas, los mayoristas, cómo vamos a negociar los márgenes, la llegada a los distintos lugares. Y si hablamos del enfoque de FAO, vamos a poner énfasis en lo que son la comunidad que nosotros elegimos como target, quizás la venta comunitaria o por canales no tradicionales, porque si por ejemplo, si nuestro target son las personas que tienen una dieta basada en plantas, quizás la forma de comercializar sea distinta. O si estamos vendiendo probióticos, por ejemplo, seguramente la forma de comercializar va a ser diferente también. ¿Cómo es mi cliente target, ¿no? ¿Qué otras cosas tengo que poner en juego ahí? ¿Cómo voy a hablarle a ese consumidor? ¿Cómo vamos a comunicar ese cambio de comportamiento? ¿Cómo vamos a comunicarnos con el consumidor para que adopte hábitos que van a ser diferentes? ¿Cómo vamos a darles clases de cocina? Los alimentos van a ser distintos. Si tengo que incluir un probiótico, bueno, ¿cómo lo incluyo? ¿En qué comida? ¿O en qué ocasión de consumo? Si estoy hablando, no sé, de unos fideos que son diferentes, que tienen agregado de legumbres, por ejemplo, ¿cómo los consumo? ¿Con qué va bien? ¿En qué momento? ¿Por qué? ¿Por qué consumir eso si no los otros? ¿Son más ricos, son más feos? Cuando uno tradicionalmente escuchaba hablar de porotos, se imaginaba esos guisos, y, digamos, nos da la impresión de una comida calórica, inflamante. Sin embargo, hoy sabemos bueno, que tiene muchísimos beneficios empezar a pensar en el consumo de legumbres. Bueno, todo eso vamos a poner en juego a la hora de comercializar y de comunicarnos con el consumidor. ¿Qué nos plantea como modelo de trabajo FAO? Nos plantea primero hacer un análisis de la situación nutricional de la comunidad donde vamos a hacer que tenemos como target. Por ejemplo, si es la ciudad de Buenos Aires, tendríamos que ir a buscar un poco de información, no solamente de negocio, digamos, de situación socioeconómica, sino también de cuál es el perfil nutricional de esa población, qué consume, qué le falta y qué prevalencias tiene, ¿no? Y hablarle desde ese lugar, desde por qué este alimento tendría un potencial benéfico para ellos, para el consumo de este alimento. Tendríamos que identificar cuáles son los productos básicos que tienen esos beneficios, por qué iríamos a trabajar con esos productos básicos, desde dónde nos abasteceríamos, quiénes serían los principales proveedores, cómo nos vamos a relacionar con estos proveedores, y bueno, y cómo vamos a producir, cómo vamos a hacer que ese producto básico sea nutritivo, sustentable y rico. Después vamos a hacer un análisis de esa cadena de valor, una vez que tenemos identificado el producto, el abastecimiento, vamos a hacer un análisis, cómo vamos a producir, un análisis de esa cadena de valor, para poder entender dónde tenemos que intervenir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde tenemos que dar soporte? Tenemos que dar soporte, ya sea económico, soporte de conocimiento, soporte de acceso a cosas, digamos, por ejemplo, a un crédito, puede ser también a información, a tecnología, a relacionarse con otros, donde vamos a intervenir para que esa cadena de valor que diseñamos sea exitosa.
Y una vez que tenemos toda esa información, recién ahí empezamos a trabajar en el proyecto. Lo que me pareció interesante de esta forma de pensar digamos, un negocio, es que nosotros podemos integrar nuestro conocimiento desde la perspectiva de quienes estamos en este foro, y poder hacer intervenciones como grupo incluso. O sea, podemos pensar un proyecto e integrarlo para que sea sólido para presentar a un inversor. Un proyecto que tiene en cuenta todas estas dimensiones seguramente va a ser mucho más elegible a la hora de presentarlo a un comité de evaluación para acceder a un financiamiento. Y bueno, para trabajar un poco en un caso práctico, tomé un ejemplo que Juli nos presentó en la presentación, en la primera presentación que vimos. Si escuchas el video, Juli decía que bueno, que es un producto que le gusta, es súper interesante, se ve muy poco todavía, están algunas dietéticas, no en todo, es un producto muy rico, pero es raro. O sea, el Tempex es un fermento anaeróbico de superficie sobre legumbres, ¿no? Tiene esta forma, y bueno, y lo comercializan, creo que son 2 biólogos los que lo producen acá en Capital, y lo venden en unas cajitas muy, muy coquetas en dietéticas, ¿no? Entonces yo me imaginé el caso de negocio cuando ellos lo estaban armando. Esto es todo ficticio. Entonces pensaba, bueno, si yo tuviese que analizar la situación nutricional de mi target, pensaría, mirando la encuesta nacional de factores de riesgo, creo que es de 2019, veo que hay un 66% de la población que tiene sobrepeso, el 30% de la población argentina tiene colesterol elevado, o sea, el consumo de verduras declara en la población que fue encuestada, que es una cantidad enorme de personas, no me acuerdo ahora la cantidad, no sé si son 6.000 personas, un número muy, muy grande. Estadísticamente tiene una potencia bárbara esta encuesta. Y bueno, y los encuestados dicen que esta encuesta, la particularidad que tiene, no sé si la leyeron, es que es declarativa, pero también, por ejemplo, los midieron, los pesaron, les tomaron muestras de sangre. Entonces estos datos integran lo declarativo con lo medido. Y bueno, tenemos menos de un 6% de consumo de verduras en la población. Y bueno, la inseguridad alimentaria, en los números que veíamos hace un ratito, lo que declara el gobierno es en población adulta, de un 35% de la población. Entonces yo digo, bueno, el análisis de mi target, desde el punto de vista nutricional, es este. O sea, yo tendría que poder comunicarle a estas personas que este alimento tiene un beneficio desde el punto de vista nutricional. Entonces, tendría que poder validar uno a uno, o digamos en su mayoría, si este alimento que nosotros estamos pensando tiene un beneficio para esta población, que sí, que lo tiene, ¿no? El alimento que ellos identificaron fueron legumbres, trabajan sobre distintas legumbres, tienen garbanzos, tienen arvejas, tienen porotos, tienen soja. Y lo que ellos dicen es que toman las legumbres como fuente de proteína, fuente de minerales, tienen una amplia gama de minerales, y poseen fitonutrientes de bajo costo, ¿no? Y tienen un beneficio positivo en algunas prevalencias, digamos, en colesterol, previene ACVs, tiene unos cuantos beneficios muy, muy interesantes, sobre todo para, digamos, poblaciones con limitado acceso digamos, a las proteínas digamos, de origen animal, por costo.
Sabemos desde el punto de vista de la producción que en Argentina hay 600.000 hectáreas cultivadas con legumbres, o sea, una cantidad bien interesante. Las legumbres también tienen la particularidad de ser bastante, digamos, resistentes al cambio climático, o sea, crecen en zonas áridas, en zonas, digamos, extremas. Una de las zonas más interesantes de producción es la zona del NOA, ¿no? Y bueno, sabemos que se producen 660.000 toneladas al año en Argentina, y gran parte de esto se exporta. Hoy el consumo es bastante bajo respecto a otros países y a otros continentes. Si pensamos desde la oferta, podemos pensar dentro de esas legumbres cuáles son las más interesantes para la población target, ¿no? Tenemos más de un origen, las tenemos en el NOA, también las tenemos en la provincia de Buenos Aires, y tenemos más de una especie de legumbres. Tendríamos que ver cuáles son las que tienen, por ejemplo, más proteínas. Las legumbres tienen una particularidad, que es que tienen antinutrientes, o sea, tenemos que hacerle un tratamiento para asegurar que sus antinutrientes, el ácido fítico, quedan neutralizados. Estaríamos hablando de un remojo, de un lavado. Podemos pensar en un enriquecimiento biotecnológico, como pensaron estos muchachos con una fermentación. Podríamos pensar también, si integramos la biotecnología, si podemos hacer alguna intervención creando alguna especie nueva, por ahí con alguna, no sé, como el arroz, el golden rice, que tiene vitamina A, por ejemplo, o alguna otra intervención que nosotros creamos que puede beneficiar a la población target. Eso podríamos tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la oferta. También podemos mencionar que podemos trabajar desde el punto de vista del sabor, podemos mezclar distintas legumbres para que el sabor sea más interesante a la hora de, digamos, de cara al consumidor. Y desde el punto de vista de la demanda, podemos trabajar con el consumidor para entender cómo mejorar esa palatabilidad y esa aceptación del producto. Tenemos que trabajar con actores claves digamos, del entorno del target, pueden ser influencers, pueden ser nutricionistas, la tenemos a Guadalupe en el foro. Podemos pensar en acercar el producto al consumidor, tener algún key partner comercial, por ahí asociarnos con alguna marca, por ahí asociarnos con alguien que conozca el tema de la distribución como Nicolás, y saber que podemos llegar de una manera más efectiva a ese consumidor que estamos estableciendo como tal. Y el último paso es pensar este modelo de negocio, bueno, por supuesto el blockchain también, ¿no? O sea, pensar cómo vamos a comunicar los beneficios de integrar dentro de este negocio las tradiciones del NOA, por ejemplo, ¿no? O la historia de esas familias que cultivaron esas legumbres, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el uso de la tierra, el uso de los recursos naturales, el fomento de la productividad en muchas regiones del país. Hay muchos elementos ahí que nosotros podemos poner en juego desde la demanda y desde la oferta. Y el paso siguiente es el armado del modelo de negocio, usando las metodologías tradicionales de evaluación que muchos de nosotros conocemos, y bueno, no vamos a entrar ahí. Probablemente sea necesario recomendar la intervención de organismos de gobierno, sumarnos, digamos, presentar estos proyectos que tienen impacto en la población a distintos actores de la promoción industrial, cámaras, la Cámara de la Biotecnología, la CONAL, organismos de salud, asociaciones, está CLERA, que es la Cámara de las Legumbres, buscar aportes de distintos entes como para que respaldar nuestro proyecto. Bueno, no vamos a entrar en detalle en lo que es el
la metodología tradicional de la evaluación de proyectos, sino que la idea es que nosotros podamos conversar a partir de este inicio de conversación.